Bien amigos, ya estamos en tiempo de tertulia. Hoy es martes 16 de abril y quedan 12 días para que, en mi opinión, yo sé que alguien se puede molestar, pero en mi opinión, el psicópata que ocupa la Moncloa salga para su casa directamente. Los psicópatas no lo digo por el general, sino porque han puesto un cartel, coño, que parece la película de Hitchcock, ¿eh? Vamos, han puesto un cartel que dice en blanco y negro. Dice, uff, esto es una película de terror. Y yo creo que algo de eso hay. Yo creo que como salga Pedro Sánchez, algo de película de terror vamos a vivir. Pero no me quiero explayar mucho, porque total, en fin, que lo hagan otros, porque aquí tenemos gente que va a estar en listas y que defiendan sus posturas cada uno de ellos. Isabel Guerra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sí estoy en lista. Sí, estoy en lista. Te va a ser la alcaldesa de Teruel, ya se lo estoy diciendo yo. Sí, eso se lo digo yo a usted. Efectivamente. Que cuando yo me empeño en una cosa. Don Juan Manuel Betancur, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy hemos venido los tres de blanco, pues que ellos, para que no lo confundan conmigo, pusieron chaqueta. Vamos a hacer. Y yo Si vengo de luto por Estoy la en el encuesta del sí, si sale Pedro Sánchez habrá que ponerte esto todos los días. ¿Sí? Es verdad. ¿Estuvo usted en el meeting? En la puerta me tocó. Como que en la puerta. Porque, ¿De portero? No, porque la sala se llenó de tal manera que ya lo O sea, que es la seguridad en no dejaba realidad- pasar y tuvimos que quedar muchísima gente en la puerta. Entonces hay que decirlo bien, llegó tarde. Sí, Eso bueno, fue a ver, lo que pasó. llegué tarde, llegué antes de las 11:30. bueno. Lo que pasa es que había mucha gente dentro y ahí estuvo. Don Ignacio, Muy buenas noches. don Ignacio Guerra, Buenas noches. ¿qué quiere que No lo vale diga? esto Seguimos, tampoco. no. Que lo digo ya. Lo digo ya. Diga usted lo que tenga que decir, que sabe usted que nunca he puesto ¿A cortapisa. qué hora iban a presentar usted la lista? Nosotros en teoría mañana, no lo sabemos si mañana o el lunes, estamos ahí pendientes, no sé si tenemos hora ya para mañana, si no el lunes estará presentada seguro. Bueno, Ignacio Guerra va a ser seguro un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria después del 26 de mayo. Así no lo comprometo. ¿Le parece? Muchas gracias. Bien. Y don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo he oído esta mañana en una tertulia, Ajá. pero está usted flojo. Sí, claro. Es mi estilo. Es que yo me estoy reservando para la segunda parte. Bueno. El tema este de las elecciones, yo veo que, sin darnos cuenta, seguramente estamos contribuyendo a la ceremonia de la confusión, porque hay gente que se cree, de verdad, lo digo en serio, Ya tú empiezas. que el tú, día- Sí, Roque, ¿no? el otro día usted fue Eso. la primera, empezamos por ese Vale, punto. vale. hay gente que cree que, Como ya lo veo lanzado. hablando ya de las elecciones, que el día 28 de abril serán las elecciones al ayuntamiento, y no es. El ¿Usted amigo- cree que hay gente confusa? El amigo Ignacio Guerra y Isabel, que están ya con los nervios propios de la campaña electoral y tal, pero ellos son para mayo. Hay gente confundida. ¿Y tú crees que yo estoy confundida? No. Estoy hablando de las personas que nos están escuchando, la gente que nos ve, la gente... da la impresión de que el confundido era yo, porque me está echando la No, boca a mí. no, a ver. Que estoy confundiendo yo. A la Además. gente. Recapitulo, que a veces nosotros sin darnos cuenta colaboramos o digamos contribuimos a la ceremonia de la confusión. Yo sí afirmo, ahora sí lo afirmo, que hay una ceremonia de confusión con respecto al tema de las elecciones y lo explico. En esta misma semana y la semana pasada he visto actos ya, allí en el sur, que es donde estoy ahora viviendo, de partidos políticos que han a cuenta de las elecciones generales, se han presentado, han hecho, en fin, una convocatoria electoral, sin duda ninguna, y han ido candidatos de cabildo, candidatos de ayuntamiento, a esa convocatoria electoral con los ciudadanos. Es que es muy difícil. Es difícil. Claro. Entonces, al final digo yo, ¿y por qué no hacemos el superdomingo ese famoso con lo que cuesta unas elecciones y haberlas hecho coincidir, ¿no? Unas y otras que se habló en su momento y luego después más tarde también por razones que conocemos algunos no se hizo. Entonces tendremos elecciones el día 28 de abril, tendremos elecciones el 26 de mayo, hay ya quien está diciendo que el 28 de abril tenemos la primera vuelta y después aquí donde yo quiero ver cómo se gestiona a partir del 29 de abril, 30 de abril, hasta el día 26 de mayo, el resultado, el que sea, que no sé cuál va a ser. Pero los partidos políticos se vienen obligados a entenderse para, como mínimo, constituir la mesa del Parlamento y ahí hay pistas, ¿no?, de todo lo que puede ocurrir. Bueno, pasa que la Salvo que haya un resultado claro, Claro, pero que no va a ser así. que no va a ser así. La cercanía de las dos elecciones, vamos a ver, viene Pedro Sánchez, lo lógico que está allí
Luis Ibarra, Augusto Hidalgo. Claro. Si viene Casado, pues me imagino que es que Claro, es no que queda otro remedio. Esto está muy juntos. muy Sí. juntos, sí. Bueno, Pues sí que es una interesante reflexión, pero lo de verdad importante es que hay unas elecciones ahora el 28 de abril fundamentales, importantísimas, no para España, sino también para todas las elecciones, ¿no? Y yo soy de los que digo de que esas elecciones pueden marcar muy mucho cuál es la deriva, ¿no? Y evidentemente las tenemos primero y ahí vamos a tener 2 urnas solo. Luego lo que sí hay confusión es verdad que creo yo que todavía no se está aplicando del todo y todo lo que se daría las 5 urnas que va a haber luego el 26 de mayo, ¿no? Pero yo creo que es mejor no decir nada ahora. Sí. no, claro. No, para dejar que pase esto Eso- y no confundir más. Sí, vamos a Pero ver. hay que, yo A creo eso me que sí, refiero. sí es verdad que hay que diferenciar mucho que ahora estamos en unas elecciones. Es verdad que nosotros, el Partido Popular en Canarias, o en Gran Canaria, está yendo con los compañeros del Senado y del Congreso, porque al final es todo el Partido Popular el que está en las elecciones. Y aquí en Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria lo estamos haciendo, estamos yendo a todos los actos que ellos van, ¿no? Incluso en la ciudad estamos yendo con ellos a los sitios que nosotros tenemos más dominados y controlados, ¿no? Esta semana, la candidata al ayuntamiento, y perdónenme, Pepa Luzardo, fue presentada el martes. El miércoles ya estuvimos en un mercado, el Mercado Altavista, que es un sitio que solemos ir, y además Pepa tiene muy buena, Pero muy no buena al entrada Congreso allí. de los Diputados, Pepa. No, Pepa es la candidata al Ayuntamiento de los Palmas de Gran Canaria exclusivamente. Se quería decir que estamos yendo y ellos están yendo con nosotros a todo. ¿Qué quiero decir? El Partido Popular aquí está afrontando como un partido, como único, estas elecciones del 28 de abril, que son importantísimas según nuestro punto de vista para España y para Canarias también, porque Canarias en esas elecciones también se juega un montón, se juega un modelo como el del Partido Popular anterior, que según todos los que decían tenía o había dado a Canarias los mejores presupuestos de la historia, o se juega el modelo de Pedro Sánchez, que es el que ha retirado muchas partidas de esas que habíamos ganado antes. Le toca si quiere hablar. Yo no, Sí. yo no miro, Él no. está Yo reflexionando. no sé si está reflexionando porque me está mirando atravesado. o- No, yo igual declina, igual yo al declina. principio yo sé que aquí no hay mosca, pero no tenía, me quedé con la boca abierta cuando aquí se estuvo hablando del Super Domingo y las risas y cómo y veo que Arcadio al final, con la confusión, pues resulta que ahora va a ser partidario también de pegarme yo allí dando un paseo por toda la sala metiendo sobres en las urnas. Porque No, usted es o apoderado o interventor. yo voy repartidor. ¿Qué En la puerta, ¿Qué ¿no? significa ¿Eso eso? qué es? Esa Sí, figura sí, no sí, la sí. conozco. Siempre Ah, yo la Esto es conozco, muy los pueblos curioso, funcionan. esto es muy curioso. alguno? Porque mi comida. coche no es, Ya. no es un, El no es un- avituallamiento. digamos, ¿Repartidores Sí, sí, Elevado. sí, yo Y tú allá. no sé, mi coche no es Una un figura importante. utilitario. Entonces, en las últimas elecciones, pues fui para repartir a los compañeros que estaban haciendo apoderados, interventores, pues a repartir los desayunos y tal, y así de paso me voy aprendiendo las comida, calles. Que yo soy La desastre. logística. Sí, de ese tema. Y entonces Café. en la red pusieron que el alcalde había utilizado el coche oficial para Porque era su repartir la coche. comida. Y era mi coche, y le digo, ¡buah! Esto es categoría. Pero no, el alcalde la reparte generalmente en aquella, y me imagino que en esta también, pues la reparte en mi coche. Entonces yo hago de chofer. Me tienen que evidentemente que decir, pues soy un desastre con los nombres de las calles. Usted me dice, allí donde está Sara o allí donde está tal, claro. yo sí, pero como me diga el nombre de una calle, no conozco ni la de Siete Palmas, que es donde vivo. Yo soy un desastre. Bueno, yo quería, la verdad es que ayer me quedé, incluso por Euronews lo estuve mirando, lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Entonces, a mí lo que me viene a la memoria, porque bueno, lo hecho está, lo pasado, pues ha pasado, pero tanta gente preocupada y yo estoy con Notre Dame y yo estoy con tal, yo estoy con no sé cuánto, y después aquí no nos damos cuenta que el patrimonio que nos identifica como canarios lo estamos destruyendo. Hay muchas zonas, yacimientos arqueológicos que no están siendo cuidados, donde hay pintadas, y creo que eso también tendría que hacernos reflexionar a los canarios y a las canarias de la necesidad de cuidar nuestra propia identidad y sobre todo también, aprovechando que hablo de esto, pues que realmente en educación se le dé también el valor desde el punto de vista artístico, que no se le da, en la enseñanza de nuestros valores culturales. Quizás con esto ayudemos un poco más a que se conozcan, pero que también se respete y a que también se valore que la tenemos, que no somos un pueblo como el americano,
que no apenas tiene una historia de, ¿cuánto?, de 300 años, 400 años. Canarias tiene una historia milenaria y estas tierras fueron pobladas y nos han visitado multitud de pueblos, de ahí nuestro carácter cosmopolita y somos también una fusión de pueblos, ¿no? Y yo quería llamar la atención para que defendamos un poco más nuestro patrimonio y que cosas como esta pues no se repitan, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Hace tiempo, no sé quién gobernaba el Cabildo, cometió, en mi opinión, el Cabildo un error tremendo al publicar, al editar un libro con todos los yacimientos arqueológicos prehispánicos, Pues, con lo que posibilitó que mucha gente fuera... sí, lo hizo. No, ¿Y firmara? no, Claro. ¿Cómo se llama? Claro. Que ahora está en la Unión Deportiva Las Palmas. No, fue anterior, no era la... Porque, por ejemplo, él No, estuvo, no, eso Larry bastante Álvarez. Sí, no, pero no, fue Larry anterior. Álvarez, eso fue antes, pero bastante. Larry Fue Álvarez anterior. estuvo de consejero de Cultura. Sí, sí. Fue Y a mí me gustó, Sí. me gustó la labor que Una hizo, buena labor, sí. Esto no fue, siendo dicho un por todo el experto, sector, no siendo sí, un sí. experto. Eso no esto siendo fue un Mamá lo hace dijo 15, en su 16 momento. años. No, pero eso fue antes, hace- creo. Pensé que había sido él, por eso. Y Ah, lo yo que no dice sé. tiene razón, porque hay un yacimiento en Santa Brígida, no voy a decir dónde, que está en un estado lamentable, y es importante aquel yacimiento. No está vallado, no está nada, yo puedo El pasear mismo que por está en la allí. entrada de la ciudad, en la Exactamente. avenida que está ahí entre los dos centros Eso comerciales, no, la verdad eso es no lo que cuidamos bien. los Ni lo hemos follones- cuidado bien. los follones tampoco que los hemos pueblos, tenido ¿no? cuando se descubrieron algunos yacimientos arqueológicos en obras en el sur Sí. y la polémica que se mandó, ¿cómo que polémica? Yo grabé, Juan Manuel, porque cuando hicieron la autopista del sur, encontraron un yacimiento arqueológico y muchos de aquellos tal los metieron en un almacén con las ventanas rotas. Yo metí la cámara por la ventana y dije, esto es lo que está aquí, pero la ventana puede entrar cualquiera. Y yo creo que han esquilmado ahí, estoy seguro que alguien se ha llevado cosas de ahí. Estaba allí como si fuera... Y también ha ocurrido con las 4 estaciones que teníamos en el antiguo Puente de Palo, que no se sabía ni dónde estaban. ¿Dónde está? Estaban también en almacén. Sí. Es decir, la riqueza que tienen las instituciones, ya sea el ayuntamiento, o sea sobre todo el cabildo, es que ni se sabe lo que se tiene. Eso, Ni se sabe lo que se tiene. sí, seguro. Y, ese es un Y lo problema. que se esquilma y lo que se ha esquilmado Sí, lo que y se ha el esquilmado. poco tratamiento que han tenido desde los pueblos también a toda entera hora hablando Yo dio de aquí un eso. nombre una vez de quien tenía las ranas originales de la Plaza de las Ranas. Mm, Y siguen en esa casa. eso. Bueno, Amigo. como no quiero que me Pues penoso. desvíe del camino, El caminito el a Terón. señor Zetaí, que Viene lo a veo hablar de su libro. venir, Quiere hablar de su libro. yo voy a Caminito a hablar Terón. de mi libro. Yo que para eso he venido aquí. Por lo tanto, como estamos hablando previo a la general, usted va a hablar de Pedro Quevedo. Yo voy a hablar de Pedro Quevedo, sobre todo porque es verdad que los discursos... A ver, aquí en Canarias está haciendo muy poca campaña, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, porque son partidos generalistas que va más allá de las islas y su publicidad es mucho mayor. Los partidos pequeños, como Nueva Canarias en este caso, tiene que hacer una política de puerta a puerta. Tú dices, es que se han adelantado, pero es que nosotros... como grupo político tenemos que reactivar y mover conciencia. Y es verdad que durante mucho tiempo no se ha hecho pedagogía nacionalista. Aquí la gente no sabe lo que va a votar, en realidad. Se creen que van a votar o a Pedro Quevedo, o al Casado, o al señor de Vox, o al de Ciudadanos. No tiene conciencia porque además, antes lo estábamos hablando, le preguntas a la gente, mira, pero ¿a quién vas a votar? Dice, pues no sé, digo, pero a Pedro Quevedo, pero se presenta Pedro Quevedo. Es decir, que esa conciencia de que se puede votar y se está votando a los diputados que conforman el arco parlamentario, no se tiene conciencia. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de puerta a puerta. Y nosotros decimos, nosotros como las tortuguitas, despacito, y a nosotros en los ayuntamientos nos viene fantástico, porque ya estamos haciendo una previa. Y en lugar de una campaña de 15 días, pues vamos a tener una campaña de un mes. Y tenemos una oportunidad, yo creo que magnífica, para, aprovechando que vas a convencer a la gente o persuadir a la gente de que tienes que votar, en este caso, a Nueva Canarias, a Pedro Quevedo, la agenda canaria que esté en el Congreso de los Diputados, pues aprovechando eso también, los líderes de las diferentes instituciones, pues también apoyan, que son a lo mejor los más que identifica a la gente. Dice la confusión. Yo creo que no se trata de confusión o de confundir, se trata de apoyar a la causa a todos los líderes locales, que ya son líderes locales, que la gente conoce, e identificarlos
con esos líderes que pretendemos que lleven al Congreso a los diputados. Por lo tanto, es bueno para, por lo menos en mi municipio, es bueno hasta porque nos retroalimentamos, ¿no? Y el domingo estuvieron, por ejemplo, que ustedes también, me parece que también estuvo el PP o Ciudadanos, en el Mercadillo de Teror, Corazón Verde de Gran Canaria, que lo digo ya de paso, así que ya eso tiene conquista. Me sirve primero para ayudarme también a conocer dentro como una fuerza política en mi municipio, pero también se retroalimenta lo que son los líderes políticos para darse a conocer y sabiendo dónde están, porque hay mucha confusión y es verdad que el ciudadano de pie no tiene claro primero a quién votar, porque el arco de indecisos es enorme, y eso puede cambiar de todas, pero además no sabe que hay líderes canarios que llevan identidad canaria que pueden estar en el Congreso de los Diputados o en el Senado. María José, por ejemplo, ha hecho un trabajo ingente, una chica dentro de Nueva Canarias que yo creo que tiene muchísimo futuro. Ir al Senado y tener puesto en el Senado en soledad, es decir, no, es muy difícil, pero eso también habla de valentía de gente que se enfrenta al Senado. No, el Partido Popular, el PSOE lo tienen bien fácil, pero yo digo que esto es una carrera entre una tortuga y una liebre, y la tortuga ya salió y la liebre está durmiendo. Yo humildemente voy a hacer todo lo posible para que usted sea alcaldesa de Teror, y la vamos a apoyar en todo lo que podamos a partir del mes de mayo, pero tengo que decirle que los líderes de su formación y los de Coalición Canaria, en los dos lados, son unos mendrugos. ¿Cómo es posible? Claro, mendrugos hay en todas partes. No, me refiero, ¿cómo es posible que no hayan llegado a un acuerdo? Sí, por haber hay yo en todas lo digo partes. por esto. ¿Cómo es posible que no se hayan puesto de acuerdo para ir juntos en unas elecciones? Es una pena, bajo Claro, mi punto de vista es una pena porque aquí la fuerza... Arcadio recordará, a lo mejor ustedes no se acuerdan ya de José Carlos Mauricio, nosotros sí, el Grupo Canario con 4, y casi fue 5. Y claro, dividido es como no se puede hacer nada. Yo creo que Y así como los vascos tienen su representación, así como los catalanes tienen su representación, algún día Canarias tiene que tener su representación fuerte. El País Vasco, Porque el si PNV no- que tiene 5 diputados. 5 y ahora le dan 6 las encuestas. Lo que porque, podría tener el nacionalismo canario. lógicamente, Claro, porque que tiene una pasa población Coalición similar, Canaria, es decir, que ten en son cuenta difícil. que la autonomía, o sea, Entenderse con Coalición Canaria es muy difícil. la comunidad vasca tiene pues 2.200.000 habitantes, igual Sí, que sí. Canarias. Más o menos. Más o Sí, menos. 200.000 arriba, 200.000 abajo. Sí, eso es. una cosa Somos unos parecida. aplatanados, no somos capaces de entendernos No. con un interés común que es Canarias. Sí, Es decir, si pero no lo no le defendemos echéis la culpa a la nosotros... gente, no no. somos unos aplatanados. Yo cuando Serán digo los que no lo hacen, somos pero la unos- gente que vota no. Escúchame, somos un aplatanado, me No. incluyo dentro, ¿entiendes? No, pero Porque los somos, dirigentes, entiendo, como no la gente. yo también. Es decir, hemos sido aplatanados y no nos hemos dado cuenta de que es que no nos entienden cómo Pedro Sánchez puede proyectar un REF para las Baleares. Es que yo alucino, ¿sabes? ¿Cómo puede proyectar un REF con perdón de Baleares? Muy bien para Baleares, pero es no entender la realidad canaria. Es que con eso nos está diciendo que no entiende el REF canario. No entiende por qué tenemos que tener unas singularidades concretas. Y eso, ya no solo porque lo haga con otro, es que no entendernos es como, mire, pues, si usted no comprende, no sé. Alcalde. Yo, es verdad que esta noche vengo con pocas ganas de pelear y sobre todo estamos en una semana de... ¿Y por qué? ¿Por qué viene con No estamos sé, todavía en tengo- ¿Está usted en bajona por los lindos por Las Palmas quizás? Sí. Eso seguro, eso seguro, porque Seguro. lo del domingo fue un palo absolutamente inesperado. Si ¿Habla yo, en serio? sí, yo esperaba que, no, en fin, y para cómo me llamaron el lunes en un programa deportivo. No, en lo de la Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que en esta casa hay otros Hay gente, espacios, sí. especialistas. Ya Pero no basta. evita que uno se embajone, ¿no? Sí, y de sufrir mucho, es decir, ay, esta temporada entera. Algunos decían que estamos en la semana de pasión. La Unión Deportiva lleva una temporada de pasión entera. Es decir, desde que empezó la liga estamos sufriendo. Y ahora, ya que me dio esta licencia, le diré que los pocos partidos que faltan, tal y como la tendencia que estamos viendo, habrá que luchar mucho para mantener la categoría. La categoría. Cuidado. Sí, ya es para... Que hace un mes estábamos todavía soñando con el ascenso, ¿no? O por lo menos llegar a la liguilla Sí, sí. del playoff. Bueno, dejamos el fútbol a un lado, volvemos a la política, que yo siempre me he declarado adicto a la política y que sigo a diario
las noticias de la política. Estamos en campaña electoral, es la expresión máxima de la política, porque efectivamente estamos en un momento importante. Como usted bien decía, ahora mismo, a 12 días de las elecciones, queda una semana, poco más de una semana, para estar en los colegios electorales, y yo estoy un poco, digamos, no sé cómo, estoy algo preocupado, de bajona, si quiere, porque yo veo, tal y como están discurriendo las cosas, creo que vamos a tener un resultado difícil de gestionar, punto número 1. Punto número 2, veo cómo esta campaña es especialmente agresiva, es una campaña terriblemente agresiva, que yo creo que puede hacer que incluso las personas, ante una situación como esa, no será la primera vez, pues se queden en casa, también puede ocurrir. Lo que ha pasado este pasado fin de semana, en Rentería, pero también en Cataluña, un poco unos días atrás. Esto es impropio del tiempo que estamos viviendo. Estamos en el siglo XXI, donde resulta que se suponía que ya habíamos alcanzado un nivel de educación, y por cierto, también en España digamos ya una consolidación de la democracia y del sistema. Pues están pasando cosas que ni ocurrieron en la época primera, aquella de la transición, cuando había mucha acritud, que es la palabra que más le gustaba nombrar a Felipe González, que constantemente decía, para que quedara claro, que lo que él expresaba era sin acritud. Y se cogió fama, ¿no? Bueno, pues ahora la acritud está en unos niveles máximos. No me gustó nada lo que yo he visto, bastante menos me gusta que en un pueblo del País Vasco, lazos amarillos ahí en ventanas, la estelada al lado de la Icurriña. ¿Y esto qué es? Es un sinsentido, una locura, ¿no? La policía interviniendo, que impiden que el partido político vaya allí simplemente a reunirse, ¿no? ¿Qué? No es otra cosa. ¿Usted vio el vídeo de la entrada de Ciudadanos en la plaza donde iban a dar? Claro, lo vi. La gente que estaba al lado, la cara de odio. Claro. Es una cosa. No, pero con niños pequeños. Ahí al lado. vamos a eso. Usted ha dicho la palabra exacta. Nos quieren después explicar que estos movimientos pacifistas, que en fin, todo es simbólico. El odio está en el rostro. Hay muchísimos vídeos que están ahora en sede judicial, en el juicio al procés, donde se ve esas caras, las mismas caras. Entonces digo, ¿pero qué pasa? Que la gente no sabe discutir, confrontar ideas. Tolerar. Claro, porque es una cosa Sí, tremenda. sí, sí. En fin, esto es lo que a mí me tiene un poco de bajona. Y yo digo, estamos en la cuenta atrás, ya nos falta muy poco. Entonces, casi mejor que nos quedemos como estamos, porque yo veo que esto va a empeorar. Pero en fin, lo dejo ahí. Odio y también un halo de supremacismo. Lo que se veía es que allí lo que quieren es amedrentar a la libertad, amedrentar a los que quieren vivir la libertad, ¿no? Y eso no lo podemos permitir de ninguna forma. En el País Vasco o en Cataluña estamos viendo que los escraches lo que quieren hacer es amedrentar a los demás, a los que quieren ir con libertad, sea del partido político que sea, a defender sus mensajes, ¿no? Y estamos en campaña política para las nacionales. Faltaría más que los partidos políticos no pudieran hacer campaña en cualquier sitio de España, cualquier partido, ¿no? Y yo creo que eso es terrible, ¿no? Es terrible. Volviendo aquí, decía Isabel antes que la gente no conoce a Pedro Quevedo. Mira, nosotros... No, yo no he dicho eso. Nosotros Sí, es más difícil instalar. Es difícil. Nosotros en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decíamos que, claro, es que Pedro Quevedo no ha estado en los 4 años en sus actividades diarias. Hoy no hablamos del Ayuntamiento, pero podríamos entrar si quieres. Y claro, pero es que decíamos, es que está en Madrid, está continuamente en Madrid, pero es que después vemos las estadísticas del Congreso y es el diputado que menos iniciativas aporta. Sí, no, ha salido diario del Congreso. Oye, entonces, ¿y dónde está este hombre? ¿Cómo no lo van a conocer? Claro que no lo van a conocer. ¿A quién se conoce? Al Partido Popular, que está aquí en Canarias y en España. Mira, Pablo Casado en una semana ha estado 2 veces aquí en Gran Canaria. En un día estuvo en 5... ¿Perdona? Diciendo que tenemos una inversión de cayuco
una invasión de cayucos. Sí. Cuando dijo eso, Pues Pablo lo dijo este Casado. fin de semana. Ay, Isabel, por Dios, yo Sí. creo que ya las mentiras esas que ustedes dicen Pues de Pablo mira. Casado ya deberían cortar. Hombre, dame el corte, una Vamos. invasión de cayucos, hombre, por Sí. Dios, Isabel, que no. Sí, Mira, sí. lo que ha hecho Pablo Casado es estar en el sector productivo, ha estado 2 veces aquí en Gran Canaria, ha estado un día en 5 islas. Asier Antona está todas las semanas en todas las islas, en todas las islas. Y esos son los diputados canarios y el presidente del Partido Popular de Canarias y la gente que lucha por Canarias. No que está, o está en Madrid o está aquí, pero no se sabe si está en un sitio o en otro. Mira lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por parte de Pedro Quevedo. Y mira también que hay estadísticas de lo que ha hecho, de las iniciativas que ha tenido el Parlamento español. Entonces, oye, claro que no se le conoce. ¿Cómo se le va a conocer? La Agenda Canaria es la que Mariano Rajoy y el Partido Popular puso encima de la mesa Vamos, hombre. con dotación Porque presupuestaria. faltaba Esa es la un Agenda par. Canaria, esa es la Agenda Canaria que está aquí. Después Pedro Sánchez ha retirado. Con respecto, sí me quedo en positivo con lo que decía Juanma con respecto a la enseñanza de lo canario, de las cosas de aquí. Bueno, yo lo de Notre Dame, yo no mezclaría, Juanma, de verdad, o sea, porque la gente haya dicho que hay que estar con Notre Dame, yo creo que sí, que hay que estar con todos los sitios donde, igual que cuando en España ha habido un atentado, cuando en España ha habido un atentado, igual que lo ha habido en París, de todo el mundo, No he hecho una hay comparación. solidaridad. Yo creo que eso no tiene nada que ver con que respetemos. Mira, les voy a poner una anécdota. Hace una semana, yo saben que hago mucho senderismo, fui a la montaña de Altavista, que está cerca de Tamadaba. Espectacular la de gente que había, espectacular, de verdad, ¿eh? Fue un domingo espectacular. El 140%, y perdónenme la broma, eran extranjeros. O sea, nosotros vimos una pareja más de aquí y el resto era, pero espectacular, créanme que era, ¿eh? Es un sitio increíble para verlo, yo les animo que vayan a verlo, es una caminata de 3 horas y media, pero bueno, se hace bien, es muy cómoda. Extranjeros, todos los que quieren, ¿no? Gente nuestra, yo en los senderos que hago por la isla no los veo. Y una forma de proteger lo nuestro es conocerlo, ir a ver los yacimientos, a verlos. Estoy de acuerdo, Juan Carlos, en que después hay gente a verlos, a ver nuestro patrimonio, a ver nuestro campo y luego aprendemos de ellos, pero es que no lo hacemos. Le veía mover la cabeza cuando hablaba Isabel Guerra. ¿Por qué razón decía usted no? Que no quiere Porque echarse ya. en No, realidad, es que en lo estaba realidad, viendo. Usted no lo veía porque estaba mirando para mí, Ah, pero vale. él lo estaba haciendo. ¿no? Primero, Coalición Canaria estaba y reconocía la necesidad de que Baleares también tuviera alguna de las ventajas que tenemos nosotros. ¿vale? Coalición Canaria estaba. Hombre, lo del REF. Coalición Canaria estaba. O sea, la Uno. peculiaridad Segundo, del lo del REF. REF no incluye el REF. Lo que incluye son los descuentos para residentes, dado que ellos también son islas. No tienen un REF. Eso queda claro. Tú me dices que no, yo digo que sí. Bueno, pues la gente que busque y que mire. No lo tiene. De todas formas... No lo tiene, de porque todas no puede formas, tener. no tiene un REF, por eso te digo. Entonces no podemos Pero sí decir... lo propone Pedro Sánchez y lo claro, propuso. pero claro que sí, me parece con razón. Pues yo a mí no me parece con Hombre, razón. claro, o sea, Si hay unas condiciones las personas, para tener las un personas REF. que viven en Baleares también tienen que trasladarse a la península, punto. No Y que estamos tengan hablando del un de- 75%. no estoy hablando tampoco del 75%, estoy hablando de que de la misma manera que los canarios se pueden mover más fácilmente hacia la península con el descuento residente, pues Baleares también lo pide y a mí me parece lógico, nada más. No tienen un REF específico. Entonces, claro, a mí siempre me llama la atención, o sea, yo no soy nacionalista en ese sentido. Por eso cuando hablé de Notre Dame me estaba refiriendo fundamentalmente a que esa misma identidad hacia problemas o hacia desgracias que ocurren en otros países, que también nosotros deberíamos de concienciarnos un poco más con lo nuestro, ¿no? Yo creo que lo había explicado perfectamente. Entonces, claro, yo entiendo muchas veces aquí el tema del nacionalismo. Yo respeto muchísimo a Nueva Canaria. Siempre he defendido que hace falta una renovación y no que la gente esté haciendo doblete, porque al final ni estás en uno ni estás en otro. Y la mejor manera de saber lo que hacen es cuando las personas, y les invito que entren en la página del Congreso, donde aparecen todos los diputados y aparecen las propuestas que han hecho y tal, y podemos ver estos que se llaman líderes canarios que llevan la identidad canaria, cuántas propuestas han hecho en eso, ¿no? O sea, si hablan de una agenda canaria, que creo que mucha gente ni sabe a qué se refiere. Deberían de mirarlo, ¿no? Porque la mejor manera de saber qué trabaja uno y otro, deberían de mirarlo, a ver las propuestas, porque aquí se habla muchas veces de cosas que después cuando llegan ahí dicen, pero si no han presentado nada. O sea, que de está de esto, acuerdo con Ignacio, y tal. entonces. En ese aspecto yo estoy de acuerdo. Y eso que no ha Entonces, mirado... y por supuesto que no soy, y por supuesto que Qué bonito no creo queda. que la gente sea platanada. Y creo que la gente es libre de votar lo que crea conveniente y que muchas de las... les voy a poner algunos ejemplos de cómo... Y una de ellas incluso reconocida por el propio presidente del Cabildo. Es decir,
En noviembre el gobierno de Canarias no ha dado un duro para el consorcio de turismo de Maspalomas y el Estado dio esa cantidad, 500.000 euros para dicho consorcio. Cuando el gobierno de Canarias, a pesar de haber sido reclamado por el propio gobierno o la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de Canarias aquí no se ha mojado para nada. Posteriormente también se dio $500.000 de euros para rehabilitar el paseo de Melonera. Y no, como no me gusta mentir y necesito echar flores, a lo largo de ese año, por tanto gobernaba también el PP, para la mejora de las infraestructuras turísticas llegaron más de 21 millones de euros para Canarias. ¿Vale? Relaciónalo que el gobierno de Canarias no dio ni un duro al consorcio de turismo de Maspalomas. Y un tercer ejemplo es... Entonces, ¿qué pasó con el dinero? ¿Se lo quedó el gobierno de Canarias? No, vino para acá, el gobierno de Canarias con ese dinero, no sé a quién... Pero eso no son partidas finalistas, eso no hay... Son partidas que venían para rehabilitar el paseo mediante un acuerdo que se llegó aquí con el Cabildo. La diferencia, si me permite, es que el gobierno de España puso 21 millones de euros y el de Canarias no aportó nada más. Es lo que suele hacer. O sea, no sumó... no sumó, a eso. Claro, no sumó. Eso es lo que comenté aquí en su momento, Ya entiendo, cuando sí. incluso el Consejo Escolar de Canarias saca la noticia de que el gobierno de Canarias invertirá 41 millones ya entiendo. en infraestructura y resulta que ese dinero es el que viene de España. Sin embargo, suelen utilizar el dinero, primero me lo envías tú, yo lo hago y después no ponen su parte, ¿no? Como no se le exige. Y en enero para Canarias recibimos 48 millones de euros para el fomento del transporte urbano. Son algunos de los ejemplos, podría buscar alguno más. Entonces, claro, relacionar ese tipo de cosas con el abandono, con el desprecio, con que nos olvidan, con qué tal... Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo entiendo que hay gente que tiene un sentimiento nacionalista y yo lo respeto, como espero que también me respeten a mí, y me duele que me digan que yo no soy canario o que las personas que van a representar a Canarias, claro, cuando llegan allí se olvidan. Entonces, claro, yo ese tipo de cosas no estoy dispuesto a combatirlo donde sea y que me demuestren, sobre todo, como digo yo, si yo quiero presumir de algo, presumiría de lo que hago. Y después, como soy muy bueno, a pesar de que me maltratan, entonces ahora exijo más. No, pero siempre llegan las elecciones y todos son maltratos y todos son buscar culpables y tal. Y no le he hecho la culpa, y no me refiero a Nueva Canaria en concreto, sino de este gobierno de Canarias que muchas veces ocurre. Lo que pasa es que Nueva Canaria también se suma en algunas cosas que no tienen sentido, pues se suma a eso, ¿no? Porque yo creo que si Nueva Canarias ahora mismo pusiese sobre la mesa sus propuestas en el Parlamento de Canarias y de lo que ha solicitado para los canarios, es mucho más valor que lo que está hablando ahora en unas elecciones generales. Yo creo que Nueva Canarias ha sido un partido que sí realmente ha defendido la calidad de vida de los canarios, como ha ocurrido con el resto de partidos, como es el caso de la pobreza o el tema de las ayudas infantiles, donde el gobierno de Canarias, que incluso teniendo potestad para aumentar las partidas en pensiones no contributivas, a los canarios y a las canarias en pensiones contributivas no les ha interesado poner un duro, y puede hacerlo. Bueno, yo creo que a Canarias le ha venido bien que le faltara un diputado, en este caso, para conformar votos. Y el Partido Popular no se puede arrogar los éxitos que a la falta de un diputado le hacía falta y por ahí entrar. Es decir, si hoy tenemos el 75% de bonificación al transporte y al de mercancía el 100%, es porque Nueva Canarias estuvo ahí peleando para que eso fuese así por la singularidad de Canarias. Y hasta ahora no lo había hecho ningún diputado canario, ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular. Del 75% del transporte lo hemos conseguido, lo ha conseguido Pedro Quevedo, y nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Y, un éxito. Y los éxitos son así. Bueno, el éxito. Los éxitos, y te voy a decir por qué. Otra cosa son los incumplimientos de los gobiernos que prometen, hasta que después todos sabemos lo que pasa. Entonces, esa una. Dos, ustedes en esta legislatura, ¿qué se ha aprobado? El REF. Y se ha aprobado el Estatuto de Autonomía. ¿Y eso quién lo ha conseguido? Los diputados canarios. Y ahí ya no han hecho ni flores. A Pedro Quevedo tan solo, pero también. Porque quien ha estado ahí peleando por un estatuto, por una ley electoral nueva, nos guste más o nos guste menos, ha sido, porque aquí lo han podido hacer, es decir, aquí Coalición Canaria se negó a cambiar la ley electoral auspiciada porque siempre tendría que estar en el Estatuto de Autonomía, y ahí ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, y yo recuerdo esta lucha interna, porque lo llevaba incluso el PSOE dentro de su programa, vamos a cambiar la ley electoral. Y hasta que no
ha pasado lo del estatuto porque hemos tenido que llevar al estatuto, antes de aprobarlo aquí, el estatuto, aprobarlo allá, para que los españoles, entre todos los españoles, nos digan que sí o nos digan que no. Sí, no me estoy vendiendo arriba. Ref, y estatuto es fruto y producto de los diputados canarios que han estado defendiendo los intereses de Canarias. Yo he dicho los diputados canarios. Vale. Ahora, si tú te excluyes, te excluyes de los canarios. Yo me importa excluirme. Porque claro, como antes yo dijiste algo, matizo. como yo no soy canario o como pretende que no sea canario, Claro, por supuesto. no señor. Claro, no tengo la identidad canaria. Vale. Convenio de carretera. La carretera de la aldea, ¿quién ha estado? ¿Quién? Yo he escuchado a María José en el Senado y ha traído el tema de las camareras de piso, el tema de la carretera de la aldea en el Senado, cosa que no he escuchado ni a los socialistas ni al Partido Popular. No los he escuchado en el Senado porque ellos van con sus iniciativas generales y van muy bien siempre a Cataluña, muy bien al País Vasco, a intereses que tienen que ver con equilibrios territoriales. Aquí yo creo que la senadora se ha curtido lo que no está escrito para estar en ese Senado, siendo senadora revelación por dos veces consecutivas, María José, de las propuestas y todo lo que se traía. El plan contra la pobreza de Canarias, ¿quién ha estado peleando por el plan contra la pobreza en el Congreso de los Diputados? ¿Quién ha negociado el plan de la pobreza? Pues yo creo que los nacionalistas con los gobiernos que han estado, con los gobiernos que han estado. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Otra cosa es que luego haya dinero y no se lo gaste. No, pero no. mira, se da la casualidad que aquí vino dinero para la pobreza y el gobierno de Canarias lo devolvió. Escúchame, ¿entiendes? eso es diferente. Eso es diferente. Ah, bueno, diferente. Sí, porque a veces que uno dice, bueno, te matas a conseguir y luego el gobierno de Canarias no es capaz de gestionarlo. Sí, y el mínimo. Sí. No, y no es capaz. Entonces, hombre, el convenio de carretera que ha estado en cuestión, la ayuda a la agricultura, el POSEI. Niños, que eso ha estado en la agenda canaria, ha estado en la agenda. Es que antes dijiste, es que Pedro Quevedo en el diario de sesiones no ha hecho nada. Pues hombre, yo creo que quien ha tenido esto siempre en la boca ha sido Pedro Quevedo. Y lo hemos escuchado, te gustará más, te gustará menos, pero lo hemos escuchado. Claro, decir muy fácil el discurso de, no, es que en el diario de sesiones no se ve las actuaciones. Oiga, señor, te dejan hablar y tú lo sabes por la representación que tiene. Las propuestas que lleva. Sí, no digo que haga, es las propuestas que se llevan. Y te dejan hablar no es eso. Yo digo la propuesta que se lleva. Vamos a ver. Que lo hable es otra cosa. Ahora, que esté en propuesta y que se lleve a la mesa es otra cosa. Fundamental que sirva o que esté un diputado canaria, con siglas canarias, con la agenda canaria allí y que les haga falta a los partidos centralistas. Porque es que entonces, cuando empiezan a escuchar que Canarias tiene problemas, si no, no los escuchan. Me parece que son 25 minutos más o menos, ¿no? Así. Entonces vamos a intervenir una vez que da tiempo y los últimos minutos debatimos. Eso, debatimos. Gracias. ¿Estás de acuerdo con todo lo que se ha dicho? No estoy de acuerdo prácticamente en nada. En nada de lo que se ha dicho. A ver, esto es lo que estaba yo intentando hacer una especie de síntesis, un poco de... Pero tampoco quiero entrar en cada uno de los trapos, porque entonces esos 25 minutos son para mí solo. No, el debate planteado así, Isabel Guerra, es muy áspero. ¿Ah, sí? Sí. Y me sorprende. Que yo discuta con vehemencia no quiere decir nada, pero es áspero y tramposo. Yo ya te lo diré con más, incluso si quieres con más claro todavía. Y sobre todo, como aquí más o menos nos conocemos, porque esto es una isla pequeña, pues de repente he descubierto la fe del converso, el de última hora, porque Isabel Guerra lleva muy poco tiempo. Espera. Lleva muy poco militando en esta banda nacionalista, porque ella era de la Internacional Socialista, que es bastante contradictorio con lo que estás hoy defendiendo. Pero bueno, yo precisamente me parece anómalo y negativo plantear las cosas de esta manera. Esto es como Cataluña, o sea, España nos roba, que podríamos decir Tenerife nos roba, podemos decir Las Palmas de Gran Canaria nos roba, podemos decir, qué sé yo, tantas tonterías, pero dan resultados. Eso es lo más que me molesta. Por eso digo que está lleno de trampas. Los discursos que yo he oído en los últimos años, a propósito de la importancia del voto, un voto, el disputado voto, es decir, a mí me parece que eso es anómalo y no deberíamos de desear situaciones como esas.
porque eso lo que contribuye en todo caso sería a la creación de partidos muy localistas. Yo ni siquiera le llamaría nacionalista porque el nacionalismo está en duda. Es decir, yo vengo de muchos años militando ahí y entonces en realidad lo que hay son partidos regionalistas que están en el utilitarismo economicista, o sea, están en el a ver cuánto vale mi voto y deseando, por cierto, que el resultado sea de esa naturaleza, que el resultado sea tan escaso que gracias al voto del diputado pues podamos brillar, ¿no?, en la sociedad canaria. A mí me parece que es una mala práctica, me parece que una mala forma de hacer política y así nos va hasta ahora, es decir, nos va muy mal. Podríamos decir, por ejemplo, siguiendo la misma ecuación, que, hombre, Casimiro Curbelo en La Gomera, pues está abusando porque resulta que, pues, que con el voto de La Gomera, pues todo para La Gomera, o el del Hierro, o el de La Palma. Entonces, si es así, también es anormal que deseemos que en Madrid sea necesario un voto de un diputado para poder entonces... No, mira, yo creo que la política tiene que ser debates mucho más claros. Los diputados, por cierto, de la provincia de Las Palmas, para son 8, en Canarias 15 en total, y tienen peso cada uno en su partido. Eso es importante saberlo. Y peso dentro de cada organización. Y entonces no podemos reducirlo, simplificarlo, a que gracias a que tenemos ahí... no es así. Bueno, pues así. Lamentablemente, y con eso... No, pero nosotros no vamos a... No, es que iba a terminar. Lamentablemente es así. Cuando Ha sonado más a imposición que a relación. Mira, No, Isabel, yo que yo sinceramente defienda creo que con creo que te has venido no quiere muy decir arriba que y te ponga. explico por qué lo creo. Hombre, oír hablar de que el REF económico y fiscal, ¿sabes de cuándo está aprobado el REF fiscal? Oír hablar de que la carretera de la aldea, María José ha tenido algo que ver, yo sinceramente. María José ha hecho una labor con las Kellys importantísima. Y es así, pero tú has dicho, sí, algunos, tú has dicho la cantidad de iniciativas que ha tenido María José en el Senado. Por ejemplo, las podríamos saber, aquí puestas encima de la mesa, cuáles, una detrás de otra. Hombre, que Quevedo y María José, la carretera de la aldea, han ayudado algo, pero que sea de ellos, yo sinceramente, y ya el remate de la puñeta, con perdón de la expresión, porque yo lo he oído mucho en mi casa, es que el POSEI venga de Pedro Quevedo. Yo, sinceramente, ¿tú sabes de cuándo es el POSEI? ¿Tú sabes de dónde viene ese reglamento de la Unión Europea? Yo he dicho que se han sí, lo has conseguido dicho, logros lo has dentro del dicho, POSEI. lo has dicho, sí, lo has dicho. Al POSEI, exactamente. Hombre, yo, de verdad, Isabel, yo el POSEI te lo podía haber ahorrado. No. Yo no voy a decir que sea del PP, de verdad, porque además eso es una cuestión que Canarias peleó como región ultraperiférica de hace mucho tiempo, el POSEI de hace mucho tiempo. O sea, yo creo que por eso decía antes que te has venido arriba, ¿no? Y, hombre, y lo de dejar hablar a Pedro Quevedo en el Congreso no tiene más que presentar iniciativas. No es por tiempos, perdóname Isabel, perdóname, pero no hay en los parlamentarios en el Congreso de los Diputados no intervienen según su representatividad, no. No, hay que presentar iniciativas. Y en el Senado, no, hay que presentar iniciativas. Claro, en un debate que ya está marcado, cada uno tiene su tiempo. Pero el señor Quevedo puede haber tenido muchísimo tiempo más para intervenir en el Congreso de España, si me dejas hablar, para defender iniciativas que haya llevado. ¿Me las puedes poner encima de la mesa también? No, ninguna. No, ninguna. Vamos a ver, pero eso está en los... Isabel, de verdad, pónmelas encima de la mesa. Pónmelas una detrás de otra encima de la mesa. Me las estás buscando y yo te agradeceré que me las pongas encima de la mesa. Hablabas claro que ha tenido negociación. ¿Cuándo el PP ha ocultado que el mejor presupuesto para Canarias se ha hecho junto con Nueva Canarias? ¿Cuándo lo ha ocultado? ¿Tú me puedes decir que eso yo te lo puedo sacar? ¿Cuántas veces dijo Mariano Rajoy que era fruto de una negociación? ¿Buscamos la hemeroteca? Claro que sí. ¿Sabes la diferencia? Que con el PP se cumplía y ahora con el PSOE no, en 9 meses se ha quedado. Y eso lo están diciendo Nueva Canarias, lo están diciendo ustedes. Esa es la gran diferencia. Por eso aquí, en estas elecciones, y termino ya en estas elecciones, hay dos opciones. No hay otra. Hay dos opciones para gobernar España. Hay dos opciones. O gobierna Pedro Sánchez
con los que tiene que gobernar, con los que hicieron la moción de censura, con los separatistas, o gobierna el Partido Popular. De gobierno no hay otra opción en España. ¿Cómo no? También puede gobernar solo y tener mayoría absoluta. Sí, es lo que he dicho. es lo Ha que he pasado, dicho. ha pasado, ocurrido. No, yo he dicho dos opciones, o Pedro Sánchez, No, o Pedro Sánchez para que Pedro gobierne, Sánchez solo, para que perdón, gobierne también puede con, ser. para que gobierne con, Sí, sí. no puede gobernar con otros, puede gobernar con muchos Oye, a más. lo mejor Isabel también diría que No, Pedro porque Quevedo, porque si lo no, conoce todo porque el a lo mundo, mejor simplemente puede gobernar tener con mayoría Podemos, absoluta, ¿no? o sea, No sé. puede gobernar Perdona, con era un Podemos chascarrillo. solo o puede gobernar, Era un depende de los chascarrillo, votos que tú también lo tenga, haces, perdona. puede gobernar con Podemos, de los votos que tenga también con el PNV o con el voto de Coalición Canaria, que tú sabes que ellos han dicho que les da igual lo que pase en España, ellos lo único que quieren es poder influir, por tanto su voto es comprable, ¿vale? Su voto es comprable y eso está por escrito. A mí me parece muy bien y que PNV, Esquerra, etcétera, tal, defiendan como partido nacionalista, su centro fundamentalmente es la defensa de su propia autonomía. Lo que no me parece tan bien es que a cambio de esa influencia, pues nos hayamos encontrado a Coalición Canaria, que ha estado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que afecta a 110.000 canarios, que por lo visto lo saben todos, que ha estado en contra de los propios presupuestos. Entonces, oye, ¿entiendes? No ha dicho nada sobre el tema del alquiler vacacional cuando se presentó en su momento. Si eso no es Canarias o lo único que me interesa es lo que venga aquí en Canarias, por eso yo planteé antes y habló también Ignacio, es decir, vale, pues usted es un diputado canario, dígame usted que tiene todo el tiempo del mundo para llevar esta propuesta para el tema de Canarias. Y hable usted y que el resto de los partidos también lo defiendan, ¿no? El tema del Estatuto de Autonomía pues fue aprobado por mayoría también en el Congreso y pasó todos los trámites, así que no creo que un gobierno de España esté en contra, incluso el resto de diputados de otras autonomías estén en contra de eso. Pero aquí molesta hasta que pueda tener ayudas las subvenciones al transporte de viajeros Baleares. Entonces, claro, son cosas que a mí me llaman la atención, pero bueno, de todas formas, no, yo no tengo, o sea, no soy una persona recalcitrante ni me dedico a crispar ni me pregunto a tal. Yo como estos discursos, sobre todo por parte de Coalición Canaria, lo vengo oyendo siempre. Pero Coalición Canaria no está en la mesa, tengo que advertirlo, ¿eh? No, ya. Ojalá. Me creo que ella está defendiendo los intereses no Canarias. No, si me toca a mí lo de coalición, yo he dicho también un poco lo que yo respeto, porque yo sí he visto los Canarias en determinados momentos, incluso con declaraciones que no tienen nada que ver con Coalición Canaria a nivel del Estado. O sea, sí me gustaría ya como una cosa que me ha llamado mucho la atención es que lo dejo en el aire, ¿no? Yo no sé si está resuelto ya, es decir, ¿por qué cuando hubieron las anteriores elecciones, que ni siquiera Podemos la primera vez que se presentaba y Ciudadanos pudieron estar en un debate y ahora, por ejemplo, el debate a 5, la Junta Electoral parece que no quiere que esté Vox? No quiere que esté Vox. ¿Pero por qué? En Televisión Española parece que por ley le impide hacer debate con no tener representación, pero no es el caso de Antena 3. Antena 3 es una empresa privada que puede organizar los debates que quiera. Claro. Ha invitado a Vox también, pero la Junta Electoral ha dicho que probablemente no se celebre por estar Vox. Que esté Vox y esté Pacma y esté quien quiera. Sí. Pero si yo recuerdo a Izquierda Unida, al señor Garzón muchas veces decir que ellos no estaban, ¿entiendes? Y que querían debates así, porque siempre tiene que ser el presidente y candidato de que está en el gobierno con... De hecho, hay muchas televisiones de carácter nacional que están haciendo debates entre mujeres candidatas y aparecen fuerza, Vox aparece. Aparece, en Madrid apareció lo de Rejón, que tampoco tiene representación. Es decir, no sé por qué han sacado eso a última hora. Sin embargo, acabo de ver que le van a permitir a Junqueras hacer un debate desde la cárcel. Hacemos unas cosas rarísimas, la verdad, ¿no? Isabel, su turno, porque después se van a meter con usted y cerramos. Hombre, a mí, por eso de alusiones personales que ha hecho mi compañero y amigo y estimado Arcadio, que dice que bueno, que yo me he transformado, me he hecho conversa en los últimos años, ¿no? Transformado no he dicho, Sí. conversa sí. Lo que pasa que, claro,
Es la si fe- viene la fe de del ti, converso. que has estado en Coalición Canaria Claro, durante claro. muchísimo tiempo, Desde su si fundación. viene de ti, que has estado de cargo de confianza del Partido Popular, pues entonces si Nunca, viene de nunca. ti, bueno, en el Cabildo, No del bien. Partido Popular. Bueno, de cargo de confianza cuando estaba el Partido De mi Popular partido también. de origen. Vale, entonces Vale, si viene de da ti, igual. eso de converso, pues hombre, raya un poquito, ¿no? Porque también es verdad que uno ¿Qué de le corazón gusta? ¿Qué le es gusta el socialista. enfrentamiento? ¿Le gusta la...? Me encanta el debate cuerpo a cuerpo. Sí. Sí. Pero hombre, No, pero- hombre, es que te metes con algunas cosas, cuchillo. chicos, ¿para qué te metes? Entonces, Isabel, hoy está, hoy está, ¿eh? Tienes un problema y es que me invitaron a la tertulia, ¿sabes? claro, pero, Cuando no claro, esté- pero entonces cuando yo diga que tú también has tenido un pasado como todo. Y tú más, ¿eh? Pues, hombre, Tú más, sí, ¿eh? yo sí, pero es que yo me reconozco socialista. Y cuando hemos estado hablando aquí de temas sociales, soy la primera que cojo la bandera. Pero también es verdad ¿Cómo que la primera? que la representación que en estos momentos existe en el Congreso de los Diputados, porque nadie nos ha agraciado nada, es que le han dado. Es que le han dado, no, es que esta comunidad merece el mismo tratamiento que el resto de España. Y eso Todas, no es todas. Pero esta que Y la que yo esta tú estoy, dices, va. en la que yo estoy, en la que yo estoy, merece el trato igualitario que en todas las comunidades autónomas. Y no ha sido así, porque nosotros no tenemos carreteras nacionales que pasen de una comunidad u otra. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos avión. ¿Y por qué hemos luchado por el avión? Por llegar a la península igual que cualquier otro, porque lo tenemos más difícil, mucho más difícil que las Baleares. Y nosotros no tenemos nada de que envidiarle a las Baleares, solo que su economía está muy por encima de la nuestra, desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para ellos, y nosotros somos región ultraperiférica. Y por eso tenemos un REF reconocido por Europa. No por el gobierno de España, que graciablemente se lo da a aquella comunidad porque es de mi color político. No, reconocido. No, hombre, Isabel, el REF no lo tiene Escúchame. Canarias porque graciablemente no. Hombre, No es Isabel, no graciable, puedes yo no he decir eso. dicho que sea graciable. No sé lo que has entendido. Te está refiriendo a Baleares. Me estoy refiriendo a Baleares. Sí, porque, no, graciablemente el Nosotros gobierno no de tenemos España se lo nada da a que una dar. comunidad. por No, ejemplo, No, por no he lo que dicho ha yo dicho. eso. No he Baleares no dicho tiene un yo. ref. Mira, me deja, Lo voy a por traer. favor. decir eso, Pero no Isabel. tiene un ref. Vamos a ver, no tiene ref, pero el presidente del gobierno dijo que Pero lo de Baleares Canarias mereció- viene de la corona de Mira, por Castilla. favor. Hombre, pero déjame aclarárselo. Escúchame, porque de la también corona de interrumpe. Castilla, Dios mío, saca la Isabel, bandera en tú estos también momentos, interrumpes, que Isabel, es lo que no único que pasa te nada. falta. Bueno. Sí, pero son 4 contra No, uno. cuatro no, Aquí no se me perdona. contra Tres nadie. contra uno, No, no. Isabel, No, no, utilicemos los no es términos así. Pero ya le falta utilicemos los poquito. términos. No, Isabel, no es así. Si perdona, quiere, vamos a pues tu sí. favor y decimos... Pero es que tú también nos No. interrumpes. Vamos a no ver pasa una nada. condición. Quiero que Vamos a ir vaya a favor de ella Quiero y que me ella no habla dé más. No, te manifestar dejamos lo perfectamente. que yo Como pienso, siempre, mira, igual sí. que ustedes piensan lo que ustedes Eso. piensan, sin el agravio de decirme que soy con una conversa, como me acaba de decir Arcadio, cuando No, se no, molesta cuando yo le digo que es Eso- más converso todavía. Eso lo ha llegado al álbum. Entonces, claro, Es que- porque es que yo vamos a sigo ver. siendo socialista. Y cuando tengo que coger la bandera social, la cojo porque no me duelen prendas para decirlo. Y en estos momentos estoy en Nueva Canaria porque es de izquierda, no precisamente en Coalición Canaria porque es de derecha. Entiéndeme, Arcadio. Converso igual Entra. que yo, porque es que me ha fastidiado que lo diga como algo para deslegitimar No, pero- mi argumento, no conoce, sí, no conoce para la figura, deslegitimarlo. no mi conoce la figura argumento. retórica Vale. de la fe del converso. Vale. No la conoce. Por lo tanto, no es Es graciable. una Y cuestión tú de que has estado cultura, en es una cuestión de Coalición cultura nada Canaria, más. Tú que has estado en Si Coalición no es una Canaria. ofensa, no te tienes que sentir Tú que has ofendida. estado en Coalición Canaria. No es graciable. No es graciable que uno vaya... Afortunadamente hizo falta un voto o 2 votos de Coalición Canaria y de Nueva Canaria para poder tramitar el REF, para poder tramitar el estatuto, para poder conseguir mejoras para Canarias. ¿Pero por qué? Porque yo he dicho 1000 veces aquí en esta mesa que no tenemos una financiación adecuada territorial, que aquí el que parece ser que el que tiene un diputado porque le hace falta es cuando se le da más o menos, porque hasta ahora los grandes partidos políticos no les ha interesado tener una financiación Bueno, que antes minutos transparente para el conjunto de las la comunidades verdad que sí. autónomas. A ver, Isabel, perdóname, el Ahora REF no ha métase salido por el conmigo. voto de nadie. Venga, hombre, ¿cómo El que REF no? de Canarias no ha salido ¿Cómo por un que voto. no? No, Porque mírate hacía las falta votaciones, hacían Isabel. falta, No hacían hacía falta falta. el voto, que el REF ni el fiscal ni el Isabel económico. Guerra. El fiscal ya estaba Ven. aprobado hace tiempo y el Isabel REF Guerra. económico ha salido con el por aprecio- todo el Parlamento español. Parlamento, sí. Por todo el que cuando Parlamento no hay español. argumentos, Isabel, no Arcadio, puedes decir no. que ha salido por un Sí. voto
minuto solo, porque no Hombre, es verdad. Claro que no ha salido por Pero un si voto, lo has tú dicho, sabes. Vamos a si ver. lo has dicho, no te Sí, puedes no arrogar interprete, cosas no como el interprete. POSEI, Sí, el REF, sí, que eso señor. los canarios El los estatuto. El estatuto. lo tenemos Aquí por en- derecho. Aquí en Canarias ni el Lo PSOE ni tenemos el por PP han derecho, querido ¿sabes? ¿No han querido el hacerlo. estatuto? No han Ah, querido, ah. no ¿Quién? han querido. Será, ¿Cómo? pues La ya ley la que sea que electoral, todos estamos mira, de acuerdo la ley menos Coalición electoral. Canaria. Isabel, claro. por Dios. Pero bueno. Mira, ¿Quién en Canarias no ha querido eso? está claro que ha conseguido, de alguna manera, en la parte final ¿Ves de cómo la yo te tertulia, animo la tertulia? ha conseguido Es que yo- colocarse eso. ella en el lío, en medio del follón. Y eso yo creo que además No, el follón tú lo has gusta. provocado, Vamos a ver, claro. Isabel, te recomiendo, porque tengo un poco más de años que tú, te recomiendo un mira. poco más de serenidad si quieres El otro día estar hay en la una persona política. que se cuela en Y la tampoco cola y presumas luego que se tanto vaya. de la parte ideológica, porque tú coges las cosas, mira, lo de la fe del converso es una cuestión, es un simplemente... Pues aplícate el cuento. Simplemente no tiene nada que ver con el cuento. No tienes por qué ofenderte. Lo único que te digo es, te presentas a unas elecciones, yo no me presento a ninguna ya, tú te presentas a unas elecciones. Ya tú fuiste alcaldesa con el apoyo del Partido Popular, una mujer de izquierda, Sí, que y presume me de pone tal, no sé una qué. moción de censura al Partido Popular y pero al eso fue Partido después. Socialista, Eso fue sí. después. Una- Pero la misma fuerza, primero, Claro. primero te Y apoyas después de no en un 25 partido de años. izquierda para llegar a la Yo nunca he alcaldía. votado al PP. Entonces, no nos haga a los demás, en fin, que estemos aquí simplemente como invitados de piedra y de compartir. Pero si tú eres el y seguir. aburrido hoy. No, te digo, sí, pero tú has conseguido activarme. Lo has conseguido, mira. Tiene un valor, ¿eh? Mira, tú, si quieres seguir en política, tienes Claro, ahora que viene el tener padre a un enseñarme poco más, qué tengo tienes que que tener un hacer. poco más de tolerancia Pero si en la general tengo. a lo que se te diga. Si tú quieres además volver de nuevo, que todos queremos que alcance la alcaldía, porque además cuando vayamos a la romería del Pino, verte ahí de alcaldesa, será siempre un gusto y un placer pasar una foto contigo, un selfie y esas cosas. Si tú quieres, tienes que tener un poco más de tranquilidad en la exposición y en el debate, porque probablemente vas a tener que apoyarte en un partido de derecha para poder alcanzar el objetivo. Y no pasa nada, no pasa nada. Bien. No creo. Llegamos al final de la tertulia, Ignacio. Muchas, Muy buenas muchas noches. gracias, Arcadio. Isabel Guerra, que ha estado usted muy peleona. Que le subo la audiencia, pero Eso que es se verdad. la subo. Eso es verdad. Señora Porque Correa. la formaba que hoy venía. Estamos todavía en directo. Ah, ¿verdad? Y Juan Manuel, buenas noches. A ustedes volvemos el jueves, que aunque es jueves festivo, hay programa en esta cadena.